queriendo alcanzar más o menos primero el conocimiento fisiológico, el orden que tiene el ciclo cardíaco, porque a partir de ahí recién vamos a poder comprender la materia. Naturalmente que esto lo han visto en fisiología, lo han visto probablemente en fisiopatología, pero no nos queda mal un recuerdo de todo. Entonces aquí tenemos lo que les mencionaba del ciclo cardíaco. Deben seguir al cursor para que vayamos explicando de esa manera. Vamos a tener una línea prolongada para explicar diversos fenómenos que van a entrar en juego en esta oportunidad. En la parte inferior, tenemos un fonocardiograma. Disculpe, doctor, ¿está mostrando diapositiva? Sí, y ahí dice que está saliendo. No, doctor. Esto sí que es un fenómeno, porque a mí me sale. A ver, voy a retroceder, bueno. Y vamos a entrar en el Meet. Entonces, aquí me dice que puedo presentar. Es una figura clásica que la encuentran en todos lados. Y a ver, ¿se sigue viendo? Sí, doctor. Bueno, como les hablaba entonces, en la parte inferior está la expresión del fonocardiograma. El fonocardiograma se utilizaba hace 2 siglos en relación con que los cardiólogos hacían su investigación y gran parte de los diagnósticos se basaban en esto y en el electrocardiograma para hacer unas conjeturas extraordinarias y además unos diagnósticos increíbles. El fonocardiograma refleja pues el sonido de esos latidos cardíacos. En la parte superior, un poco más arriba, nosotros tenemos la expresión eléctrica del electrocardiograma que se está manifestando también impuesto en el paciente. Como saben, la manifestación eléctrica va a anteceder un poco a lo sonoro. Y por encima de eso han colocado aquí una expresión en rojo de volumen de presión. Quiere decir cuánto de volumen está teniendo en ese momento el ventrículo izquierdo. Como estamos al final de la diástole, la carga es máxima de ese volumen y nosotros vamos a comenzar a inscribir en esa línea azul el ascenso, pero antes el cierre de la válvula auriculoventricular. Si se cierra la válvula auriculoventricular, lo que se va a producir debajo es el primer sonido. Esa es la motivación con 2 componentes mitral y tricuspidio que nos va a expresar el inicio o el final de la diástole. La sístole va a tener varias partes, como saben ustedes, una contracción isovolumétrica que se expresa ahí, donde el volumen no va a cambiar, pero va a aumentar la presión. Si aumenta la presión con gran intensidad, en poca fracción de segundos,
intentando vencer la resistencia de la válvula aórtica, la resistencia vascular periférica, y eyecta su contenido a toda la economía arterial. De esta manera puede llegar a 140, 145, pero después vuelve nuevamente porque la presión está cayendo, el volumen está disminuyendo y no tiene nada más que eyectar. De esta manera vamos a nosotros concluir esta sístole con lo que se conoce la onda dícrota. Ese cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, en este caso aórtica, van a dar paso a la diástole. Si nosotros nos fijamos, va a bajar la presión en forma intensa y va a comenzar con el llenado rápido que viene desde las aurículas. Ese llenado rápido desde las aurículas me va a dar un bolo. Pero ¿qué ha sucedido con el electrocardiograma? Está expresando la onda T de su repolarización de lo que sería la contracción anterior del ventrículo izquierdo y el segundo sonido. Entonces, hasta aquí nosotros tendríamos si han escuchado, es un sonido regular, el tum-ta, tum-ta, del latido cardíaco que expresa el primero y segundo sonido. ¿Han llegado a escuchar algo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué sucede a continuación en esta diástole? El llenado se va a producir, este llenado, lo que estamos viendo aquí, se produce gracias al llenado rápido de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y naturalmente que va a completar su llenado con lo que debajo está la onda P. Esa onda P se contrae la aurícula izquierda y va a dar algo más o menos de un 20% del total de ese volumen. Y nuevamente reiteramos el cierre de esta válvula auriculoventricular, mitral y tricuspide. ¿Qué eventos pueden surgir en la parte diastólica? Dos sonidos, que es el tercer sonido y el cuarto. Entonces, el cuarto después de la contracción auricular. Entonces, el ritmo de 3 tiempos sería así. Pero si solamente se tiene cuarto y primer ruido, sería así. Estos son galopes y cuando hay tercer y cuarto ruido se dice galopa de suma. Hoy día nos va a interesar ver y analizar lo que es la insuficiencia mitral y la estenosis mitral. Entonces, para eso nos tenemos que convencer qué pasa con las presiones del lado izquierdo. En primer lugar, hemos conocido la presión de la aorta 140, 80, 140, ¿no? Algo parecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucederá en el caso de una insuficiencia cuando este punto de aquí nos indique que la válvula no está cerrando bien? Esta contracción ventricular, con la energía que tiene desde el principio,
desde el principio va a expulsar sangre a la aurícula izquierda. En caso de regurgitación mitral. Por lo tanto, con la intensidad que va a ir creciendo, el soplo se va a mantener hasta que caiga y se cierre la válvula auricular, o diré la válvula aórtica. Eso habrá producido, y después lo vamos a ver, un soplo que ocupa toda la sístole. Es un soplo holosistólico que puede dejar frémito muchas veces. Cuanto más amplia sea la apertura de la insuficiencia, mayor va a ser el soplo. Si yo me fijo bien, esto puedo capturar yo con la membrana o con la campana, pero al paciente siempre hay que pedirle para el examen del tórax anterior toda una cantidad de detalles que se sienten, que estén de cúbito lateral izquierdo, que esté en posición recta. Porque lo que estoy descubriendo es que el epicentro de ese soplo es el foco mitral. Y su irradiación, la irradiación que va a tener este soplo, va a ir hacia la axila. La intensidad, si recordamos lo que les han podido explicar en la materia al respecto, tenemos clasificación del 1 al 6 en cruces para clasificar los soplos o del 1 al 4. Del 1 al 4 sería que el que es grado 3 y grado 4 tiene frémito. Y el grado 4, 5 y 6 tienen frémito sobre 6. Los demás son distintos. Poco perceptibles, más perceptibles. Entonces, hasta aquí espero que hayan seguido esta parte de la materia, porque otra cosa que nos va a tocar es ver qué pasa si esta válvula mitral es estenótica. Pues van a pasar muchas cosas y les voy a dar un tema concreto. Pero hay que saber que la presión en la aurícula izquierda es muy baja en comparación con lo que fue mostrado del ventrículo izquierdo. Entonces, si tiene dificultad para pasar esta estenosis mitral, su presión también es un poco baja. Si volvemos a lo que es la insuficiencia mitral, imagínense que parte de este volumen que tenemos aquí, parte de este volumen no ha ido a la economía general arterial. Se ha desviado para la aurícula izquierda. Eso es un gran problema porque el ventrículo va a tener que recibir mayor cantidad de volumen para los próximos latidos. Y esto en forma crónica. Entonces, imagínense que esta presión telediastólica del ventrículo izquierdo va a ir creciendo, porque tiene mayor ese volumen. ¿Cómo compensa esa insuficiencia del ventrículo izquierdo? Haciendo uso de sus leyes, y se va a dilatar. Entonces, el ventrículo izquierdo se dilata
aumenta la presión y también aumenta el volumen y también por causa de toda esa presión telediastólica va a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Entonces, si eso sucede crónicamente, vamos a tener un aumento cada vez mayor de la presión telediastólica. ¿Y dónde va a aumentar la presión telediastólica? A la aurícula izquierda. La aurícula izquierda va a aumentar de tamaño, va a seguir aumentando, pero su presión va a invadir el territorio del pulmón. El sistema venocapilar va a sufrir. Si mantenía presiones como la telediastólica normal de 5, 6 milímetros de mercurio, puede ir ascendiendo a 10, 15, 20 milímetros de mercurio, y que si se traduce en forma crónica, pues va a comenzar a causar serio daño en el sistema venocapilar, produciendo al paciente uno de los síntomas más explicados para la estenosis, para la insuficiencia, que es la disnea. Y eso es lo que caracteriza a las patologías valvulares izquierdas. Entonces, a nuestros pacientes tenemos que hacer la investigación correspondiente por los detalles en la anamnesis. Todo lo que les han enseñado a ustedes, los datos del paciente, edad. La edad es muy importante, porque también la edad nos va a ayudar muchísimo para la utilización de fármacos y la indicación de cirugía cardíaca o también otro tipo de procedimiento. No hay que olvidar los antecedentes personales, los antecedentes patológicos que ha tenido este paciente, porque podíamos encontrar que ha tenido y ha sufrido fiebre reumática. Entonces, ahí les voy a pasar un video completo donde les explica también lo que es la fiebre reumática, qué características, para recuerdo de ustedes, porque ya deberían saber. A ver si la paciente tiene lupus, a ver si tiene un síndrome de Marfan, a ver si desde cuándo tiene el soplo, qué características le dijeron que tenía el soplo, era en el nacimiento ya de mayor, es el soplo aumentado, qué le hicieron de diagnóstico, dónde le hicieron, quién lo vio, qué características de métodos complementarios le pidieron qué, electrocardiograma, ecocardiograma, le pidieron ecodoppler color, una ecografía transesofágica, tomografía, resonancia, para llegar a qué diagnóstico. Muchas veces estas patologías mencionadas no vienen solas y vienen asociadas. Quiere decir que la estenosis mitral bien puede ser acompañada de una estenosis aórtica, de una insuficiencia aórtica, de una insuficiencia tricuspidea. Quiere decir ser multivalvular la disfunción. Y por lo tanto, eso tienen que saberlo ustedes. En el video que les voy a transferir más tarde para completar su estudio, vienen las diferentes estadísticas que algunos países tienen. Cuanto más valvulopatías reumáticas tienes, más pobre es tu salud pública. Con el advenimiento de los antibióticos, con los métodos complementarios nuevos de tratamiento, deberíamos nosotros estar anulando, como en los países desarrollados, esta patología. Entonces voy a dejar de compartir para buscar otra presentación. Estoy retornando.
Se le escucha, doctor. Sí, lo que no quiere hacerme caso es de que yo quiero seguir presentando. Y si salgo, no se preocupen que retorno. Continuar. Probablemente exista algo de eco todavía, ¿no? Llega. No, Ya no se escucha el eco, doctor. ¿Puedes hablar más fuerte? Ya no se escucha el eco, doctor. ¿Ya se escucha bien y se ve bien? Sí. Bueno, pues vamos entonces rápidamente a lo que es la anatomía correspondiente a esto. De la válvula mitral, saben correctamente su ubicación. Lo que nos interesa es que tiene dos velos, un velo anterior, un velo posterior, y que tiene una sujeción hacia el ventrículo izquierdo de los pilares anteriores, pilares posteriores y las cuerdas tendinosas. Es un sistema de paracaídas que va a funcionar 80 latidos por minuto durante toda la vida. Entonces se abre, se cierra correspondientemente. De esta manera es que hay que ver que todo el sistema de sujeción está localizado en el ventrículo izquierdo y de esta manera todas las patologías que puedan tener en el ventrículo izquierdo también pueden afectar a la válvula mitral, como ser, por ejemplo, una cardiopatía chagásica, cardiopatía reumática, cardiopatías agudas, alteraciones del colágeno, cardiomiopatías de diferente origen, etc. En lo que se refiere al anillo valvular, el anillo valvular también es importante porque es de una dimensión. La apertura de la válvula generalmente tiene 6 a 7 centímetros cuadrados y esto permite el desplazamiento de la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo con gran facilidad. Pero en determinadas oportunidades este anillo puede estar engrosado por dilatación también de las cavidades izquierdas o bien tener un daño propio por degeneración que va a alterar al sistema de la válvula. Esta válvula es normal, pero cuando se tiene fiebre reumática, endocarditis bacteriana, alteraciones degenerativas, va a comenzar las válvulas a tener alteraciones. Entonces, en términos generales, podemos decir que hay causas primarias de lesión valvular mitral. La isquemia tiene un 30% más o menos, al igual que la reumática, pero lo que sucede es dependiendo del país que te encuentres, ¿no? Porque lo reumático hemos comentado que es cada vez menor en los países desarrollados, pero ha incrementado un poco más lo que se refiere a la endocardiopatia. La calcificación del anillo que hemos hablado, las miocardiopatías, el sistema carcinoide, etc. Entonces, a continuación vamos a seguir viendo algo de esta materia y se refiere a las anormalidades de las válvulas que hemos comentado, las características de esas anormalidades, la dilatación del ventrículo izquierdo que forma parte. Entonces, existen también estos síndromes correspondientes al deterioro de lo que es el propio sistema valvular. En términos generales hemos hablado de la regurgitación que puede tener hacia la aurícula izquierda, del aumento del volumen diastólico que se puede tener en estos lugares y la creciente
situación de incompetencia que va a llevarnos a mayor cantidad de sangre a ser derramada en la aurícula izquierda. Entonces, la fase aguda de la fase crónica es diferente. En estas características, nosotros tenemos que ver que el ventrículo izquierdo no se va a adaptar muy correctamente a lo que sería una insuficiencia aguda. ¿Por qué puede haber una insuficiencia aguda? Por ejemplo, por rotura de las cuerdas venidosas de lo que es el propio sistema valvular en el infarto agudo del miocardio, y tengo una endocarditis severa que se haya comido todo el sistema subvalvular. Entonces, el volumen que le va a llegar va a ser competente para que el ventrículo izquierdo salga adelante y va a tener alteraciones del gasto cardíaco. Entonces, si revisamos a nuestro paciente, tenemos que examinar los signos vitales. Los signos vitales pueden estar alterados. Los signos vitales, por ejemplo, podemos nosotros mencionar que el pulso sea fino porque tiene una alteración del gasto cardíaco. El pulso puede ser anormal, porque lo que resulta de una patología de insuficiencia mitral es que el crecimiento auricular izquierdo, al igual que la estenosis, va a tener una mala conducción y derivar en la fibrilación auricular, así como otro tipo de arritmias. Entonces, mi pulso no va a ser regular, va a ser irregular. Y ya no voy a contar con el 20% que tenía de aporte a lo que es la contracción de la aurícula hacia el ventrículo, y voy a perder ese tanto de gasto cardíaco. Para seguir mencionando que la temperatura puede estar normal, la presión arterial puede inicialmente no estar alterada, salvo al final. Como va a tener una gran dilatación del ventrículo izquierdo, tengo que fijarme en el tórax anterior cómo se presenta. Si el choque de la punta está desplazado o no. Si normalmente ocupa el cuarto espacio del costal, línea medio clavicular, el choque de la punta puede desplazarse, al igual que en las otras dilataciones, hacia el lado izquierdo. Entonces, de esa manera, yo voy a tener un mayor volumen de choque de punta y comienzo a palpar todo el tórax en cada uno de los lugares que me corresponda sobre los focos mitral, tricuspidio, aórtico, accesorio. Y voy a sentir que en la parte torácica correspondiente al foco mitral tengo yo un frémito importante. En lo que se refiere a los detalles pulmonares, debo también yo prestar mucha atención. He descubierto ya el soplo sistólico, no tiene ningún componente diastólico, por lo tanto estoy delante de una insuficiencia auricular, insuficiencia mitral pura. Pero el pulmón es importante examinar al igual que el resto del organismo, ¿no? Hemos dicho que siempre es importante la exploración del cuello en clases anteriores para ver la presión yugular, lo que es la presión venosa, el pulso arterial, y en lo que se refiere al pulmón, ver su expansibilidad, características de su expansibilidad, si tiene limitaciones, no tiene limitaciones, y si el paciente en sus antecedentes había tenido hemofisitis, si es que esas características pueden corresponder a un edema agudo de pulmón, y nosotros tendremos que ir avanzando para la exploración completa. Inspección, palpación, perfusión, y la auscultación no puede dar que tenga nuestro paciente incremento de los crepitantes. El incremento de los crepitantes sí es muy importante porque está develando que tiene presión capilar pulmonar elevada. Esta presión capilar pulmonar elevada
nos interesa porque el paciente se está deteriorando progresivamente y si pasa mayor cantidad de años, pues inclusive ni la sustitución valvular le va a hacer. Obviamente que el provocar edemas en el organismo, los miembros inferiores y también el que si existe visceromegalia, no existe visceromegalia, si existe, pueden ser complicaciones futuras tardías de pacientes no tratados que han cursado con hipertensión pulmonar. Entonces, los métodos de diagnóstico que yo se los voy a enviar también y no se los presento ahora en respeto a su tiempo, está hablando sobre lo que sería la electrocardiografía convencional con crecimiento auricular izquierdo y ventricular izquierdo. En cuanto se refiere a la ecocardiografía es uno de los elementos más importantes para el diagnóstico porque me va a ayudar a contar con una cantidad de flujo, cantidad de datos e informaciones que me van a decir sobre la calidad de la válvula, características de la válvula, cómo está el ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda, la contractilidad del propio ventrículo izquierdo, cuál es su fracción de eyección, a través de los diferentes métodos de planimetría y también llevando en consideración el eco, Doppler, color y el sistema venoso que se debe examinar a su interior. En lo que se refiere a otros temas y otros detalles de la ecocardiografía, se utiliza el sistema transesofágico para ver particularmente aquí en la aurícula izquierda si tienen trombos o no tienen trombos, porque por la cantidad de arritmia que haya podido tener, el tiempo de arritmia de fibrilación auricular, puede dejar este tipo de situación de crear unos trombos y para los tratamientos es indispensable saber si es que tiene trombos. En lo que se refiere al tratamiento, el tratamiento de la sustitución valvular mitral está indicada por la ecocardiografía y dependiendo de las características técnicas de esa propia válvula se pueden hacer plastías. Unas plastías que inclusive se hacen por vía interna sin necesidad de abrir el tórax entero y el corazón, pero depende de cada uno de los casos. Yo les pido disculpas por ese atraso que hemos tenido en relación con la producción de este sistema y que no he podido superar tan rápidamente el eco. No sé si hasta aquí han podido escuchar bien. Hola. Sí, doctor. Se escucha bien, doctor. Bueno, toda esta presentación se las voy a enviar para que vean los detalles ecográficos, etcétera, que tiene bastante información y que les va a ayudar a completar cada uno de los detalles que se han quedado atrás. Pero naturalmente que el tratamiento no es lo que nosotros queríamos mostrar. Bueno, jóvenes, entonces conmigo nos vemos el día viernes